El IERI está desarrollando tareas extraordinarias en el sentido de incorporar todo el tema de política exterior, que es una de nuestras facultades del instituto, y Humberto realmente como nuestro presidente ha desarrollado una relación increíble con la Cancillería y tenemos oportunidad de tener realmente exponentes como vos, Gracias. Eduardo, y embajadores de todos los lugares, realmente muy, muy importante. En estos momentos el Círculo está desarrollando toda una actividad de acercar la academia al Congreso. Estamos desarrollando actividades como el cambio de roles con cualquier cantidad de universidades, expertos en todos los temas, hemos desarrollado, o ahora estamos trabajando con inteligencia artificial, y Mabel Müller, que es una destacada legisladora en el tema de medio ambiente, está trabajando en una ley sobre medio ambiente también para este año. Así que estamos trabajando en ese sentido y bueno, y te damos la bienvenida para este evento tan importante. Muchas gracias. Como es el desarrollo que todos esperamos que va a pasar después de la pandemia. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Bueno, nuestra experta en tema internacional, además también es Fernanda Berdinelli, que después te voy a decir unas palabras después al final, de Fernanda, que es la que maneja. Yo lo voy a presentar a Eduardo porque voy a ser muy rápido. Eduardo Soaín es un amigo de una larga experiencia, es de origen santiagueño, nacido en La Banda, con lo cual es un hombre enraizado en el sentido federal de la Argentina. Ha tenido una carrera diplomática espectacular, un hombre que ha conocido todos los caminos de la diplomacia argentina, ha tenido muchos cargos, muchísimos cargos. Él, por una cuestión de humildad que lo caracteriza, me ha pedido que no explique, no cuente toda su larga trayectoria, solamente voy a señalar tres cosas. Que es un hombre de carrera, de larga carrera, que es un hombre que ha sido vicecanciller de la Argentina entre el 2011 y el 2015, ha sido embajador argentino el 16 y el 17 en la República de Paraguay, además de muchos otros cargos, y ha compartido con algunos amigos una larga experiencia. Y actualmente está encargado de director de presidente del IPSEN, que es el Instituto de Servicio Exterior de la Nación, donde la Argentina forma a los nuevos diplomáticos de carrera profesionalizados en el conocimiento y en la experiencia internacional. Esta es la tarea que ha desarrollado Eduardo con muchas publicaciones, con muchas presentaciones, con trabajos internacionales de diversos lugares y muchas representaciones en nombre de nuestro país. No voy a abundar más con su currículum por un expreso pedido del disertante. Eduardo, el ciclo de legisladores y el IERI, representado por la senadora Müller, por la diputada Guevara, por la diputada Fernanda Berdinelli y por Liliana Gurdulich, además de los otros miembros del ciclo y el presidente que va a entrar en un momento, porque está en este momento con una tarea específica en el Congreso de la Nación, que está un poquito retrasada, me acaba de avisar que te pide disculpas que venga a ser después. Eduardo, explicamos la mecánica que vos expongas y después vamos a hacer preguntas o algún comentario fundamentalmente por escrito. Y le voy a pedir después de cierre a la diputada Berdinelli, que ella es la representante internacional del IERI. Eduardo, te escuchamos y gracias por compartir con nosotros. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, querido Humberto. Yo agradezco al Círculo de Legisladores y también al IERI esta oportunidad. No sé si todos saben, pero fui parte del equipo de Humberto cuando era embajador en Italia, así que aprendí muchas cosas ahí, del trabajo, pero también fuera del trabajo, porque largas charlas sobre nuestro país, sobre nuestra política, y de un hombre que siempre ha estado en el riñón de la toma de decisiones, y eso uno aprende, ¿no? Uno aprende y hay que escuchar y saber escuchar. Así que muchas gracias, Humberto, gracias a todo este digno público, la verdad, un público muy calificado, de compañeros de mucha trayectoria. Simplemente mi intención es reflexionar con ustedes y después abierto a preguntas de lo que ustedes quieran, podemos hablar y reflexionar juntos también, de cuál es la agenda que debería tener la Argentina en tiempos de pandemia y también después de la pandemia. Fundamentalmente,
yo creo que describir brevemente cuál era el mundo antes de que nos ocurra esta tragedia. El mundo se estaba cerrando, había una ola proteccionista en todas partes, un mundo multipolar, o sea, no había una potencia hegemónica, un mundo donde el tráfico comercial entre los países estaba disminuyendo. De hecho, Buenos Aires fue sede de la Organización Mundial del Comercio y terminó en un rotundo fracaso. Una organización destinada a liberar el comercio entre las naciones terminó en un fracaso absoluto, como pocas veces. Digo, un mundo multipolar, pero con una tensión muy grande entre Estados Unidos y China, una tensión que tiene la apariencia de tensión comercial, pero es una disputa de poder, es una disputa por el liderazgo y una disputa que venía entablándose en el terreno de la tecnología del conocimiento, porque obviamente quien captura el conocimiento, tiene la llave de eso, ¿no? Puede predominar y puede ser la potencia hegemónica. Entonces se estaba dando en ese campo fundamentalmente, por eso la disputa con el 5G, Huawei y todo lo que ustedes escucharon, porque hay una tensión de poder. La pandemia, en mi opinión, vino a profundizar estas contradicciones, las vino a agravar. Todos los países nos vimos sorprendidos por esto. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Cómo la Argentina está reaccionando y cómo la Argentina debería reaccionar en el futuro frente a este fenómeno totalmente nuevo, desconocido, con efectos económicos, políticos, sociales, que todavía no lo podemos medir? Vamos viendo algunos efectos, pero no sabemos cómo va a terminar esta película. Y fundamentalmente quería describirles 3 escenarios. El primero, en cuanto a la función, en cuanto a la misión de la Argentina, en cuanto a las prioridades de nuestro país. Primero, enfrentar la emergencia. Ese es el primer deber. Y en ese sentido, el arreglo de la deuda, la Argentina venía con una crisis económica muy seria, una crisis social muy seria. El arreglo de la deuda resolvió parte de los problemas, porque despejó un horizonte de vencimientos que trae cierto alivio. Claro, no terminó es enfrentar la emergencia porque falta la negociación con el Fondo Monetario Internacional y también tenemos que ver cómo termina eso. Entonces, el primer escenario es una Argentina enfrentando la emergencia de la pandemia y arrastrando las consecuencias de la crisis económica. Claro, en un sistema mundial donde además los esquemas de integración regionales se estaban debilitando, ya venían debilitados. Las pandemias yo pienso que los terminó no digo desaparecer, pero hoy estamos asistiendo a un mundo donde la integración no tiene ningún efecto. Ningún país se beneficia por el esquema de integración hoy. Por ahí un poco más la Unión Europea, pero el resto de los países no podemos decir que gracias a la integración nosotros estamos pudiendo enfrentar la pandemia y tener éxito en eso. Uno de los aspectos de lo que yo digo es, de un día para el otro los países cerraron la frontera, sin ni siquiera avisar el uno al otro. Prueba mayor de que los esquemas de integración no funcionaron es esa. Y nosotros habíamos avanzado en esquemas políticos de integración, en esquemas institucionales. Es verdad que la integración económica venía retrasada por causas que la podemos conversar después también y por qué el Mercosur está en el estado que está. Pero en esta pandemia ni siquiera funcionaron los esquemas de integración política. Uruguay nos cerró la frontera sin avisarnos. Y cada país hizo lo mismo. Entonces, ¿cuál es el segundo escenario? El primero era, enfrentar la emergencia. La Argentina lo está haciendo, lo está logrando, con bemoles, con idas y vueltas, pero lo está enfrentando. El segundo escenario para mí es una primera enseñanza que nos deja esta evolución de la pandemia con respecto a la relación de la Argentina con el mundo. Es necesario para nosotros diseñar una estrategia de supervivencia como país. Esa vieja fantasía de que cada país debía estar preparado, que es típica de los 40, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y de los 40, que cada país debía estar preparado por si algún día pasaba algo. En ese momento
Después de la Segunda Guerra Mundial se hablaba de una guerra nuclear. Bueno, eso se hizo hoy realidad. El mundo se cerró y cada país se tuvo que arreglar con lo que tenía. Y yo creo que ese es el segundo escenario y esa es la primera experiencia y la primera enseñanza que tenemos que tomar los argentinos con respecto a eso. Necesitamos diseñar una estrategia de supervivencia porque yo creo que esto es solamente la primera pandemia. Vamos a tener otros episodios. ¿Y en qué sectores entonces deberíamos desarrollar una estrategia de supervivencia? Yo identifico 6, pero puede haber más. Yo creo que nosotros tenemos que desarrollar transporte, comunicaciones, energía, ciencia, tecnología, alimentos y salud. Preparar al país para que en otro momento puede pasar que nos volvamos a cerrar y tenemos que tener desarrollados esos sectores para poder sobrevivir. Ha pasado y tuvieron que intervenir los servicios de inteligencia para robarse respiradores de un país a otro. Eso pasó, eso está pasando. Ahora hay una lucha por la vacuna, pero no por quién llega primero a la vacuna solamente. ¿Quién compra primero la cantidad suficiente de vacunas para salvar a su población? Eso está pasando hoy delante de nuestros ojos. Y es la primera enseñanza. Yo creo que no tenemos que esperar el fin de la pandemia para reflexionar como sociedad que necesitamos desarrollar esos sectores. Pero yo iría más aún en este segundo escenario. ¿Por qué no convertir esta tragedia en virtud? Y entonces que la Argentina no solamente desarrolle una estrategia de supervivencia, sino que la haga como una ventaja de exportación también. Y eso lo podemos hacer ahora, no necesitamos una inversión de 100.000 millones de dólares. Podemos desarrollar tecnología de insumos médicos. ¿Por qué la Argentina, que ya está fabricando respiradores? ¿Por qué la Argentina no se convierte en líder mundial de respiradores? Es decir, todos los elementos que hacen a la supervivencia de una nación, tenerlos nosotros, pero también poderlos exportar. Se va a desarrollar una industria de esto. Tenemos que tener ese acceso, tenemos que poder fabricar vacunas y venderlas. Esto es también un negocio para el país, que lo podemos hacer. Ese es el segundo escenario que yo veo en la relación de la Argentina con el mundo. El tercer escenario que identifico es, bueno, ¿cuál es la política exterior post-pandemia? ¿Cuál es la política exterior que la Argentina debería desarrollar después de la pandemia? Y yo ahí entra a jugar la visión política de los diferentes sectores de nuestro país, porque la política exterior depende del proyecto de país que nosotros queramos realizar. La política exterior no es un elemento aislado, no es un tema que se ejecuta dentro de la Cancillería en forma aislada, porque alguno se ilumina y empieza a relacionarse con el mundo. Es un diseño específico de acuerdo a qué queremos desarrollar como país. Históricamente la Argentina ha estado han estado empuja dos grandes proyectos. El proyecto agroexportador, que lo hemos visto también un poco durante el gobierno anterior, que le agregó un poco de turismo y de servicios, pero que define que esa es la Argentina, la inserción de la Argentina en el mundo es esa, un país que exporta soja, que exporta carne, que exporta cereales en general, commodities. Es nuestra ventaja competitiva y nosotros no deberíamos fabricar nada más. Bueno, de acuerdo a ese proyecto de país se instrumentó una política exterior, que era de fuerte alineamiento, muy bien recibida por todo el mundo desarrollado en general, porque eso es lo que se espera de la Argentina. El mundo desarrollado espera que la Argentina produzca solamente eso en esta división general del trabajo. Eso lo hemos visto. Ahora, internamente yo creo que no alcanza. Somos 44 millones de argentinos, 2.700.000 kilómetros cuadrados, no alcanza el proyecto agroexportador. Yo creo que es necesario agregarle, y ese es el otro proyecto que estuvo siempre en pugna, yo pienso que hay que agregarle la pata industrial. Preservar la agroexportación porque nuestra ventaja competitiva, ayudarla, industrializarla, agregarle valor, pero generar también un sector industrial fuerte porque es lo único que nos va a dar renta y es lo único que nos va a dar renta para poder distribuir hacia adentro en 44 millones de argentinos.
un proyecto no excluye no excluye el otro. Me parece que son complementarios, pero es necesario desarrollarlo. La Argentina tiene que vender, pero además ¿por qué además creo que hay que agregarle una parte industrial a nuestro proyecto? Porque se viene el gran tema del siglo XXI. El gran tema del siglo XXI es cómo cada país le va a dar trabajo a sus habitantes. Nos enfrentamos hoy a una gran crisis de puestos de trabajo. El avance, no solamente la recesión destruye puestos de trabajo, el avance de la tecnología destruye puestos de trabajo. Y por eso ya en el mundo se está hablando de ingreso universal. Cuando se habla de ingreso universal en Europa, pero se está hablando aquí también, no significa solamente que por la crisis económica. El ingreso universal está pensado porque ya se prevé que no va a haber puestos de trabajo suficiente para todos. Y eso, si bien es cierto, resuelve en alguna medida el problema económico, no resuelve el problema humano. Yo soy de los que piensa que el trabajo es el gran ordenador en una sociedad. Y darle un ingreso universal acá, pero no resuelve nada, no resuelve el tema humano. Vamos a tener una gran sectores de nuestras poblaciones sin trabajo, comiendo, pudiendo comer porque el ingreso universal cubriría las necesidades mínimas, pero sin trabajo. Y esos son problemas humanos, problemas sociales, problemas de estabilidad política también. Entonces yo creo que nosotros tenemos que fortalecer y realizar un sector industrial que pueda dar trabajo. ¿Qué sector industrial? Bueno, es un debate. Yo estoy seguro que ya no es la producción de acero y de aluminio, ya estoy seguro que no vamos por ahí. Pero hay otros sectores de la industria que nosotros deberíamos poder proyectar, poder trabajar en eso, para además lograr equilibrios regionales. Hay temas en la agenda, y perdonen que yo me extiendo mucho en política interna, porque si no, no podemos hacer política exterior. Yo siempre digo, denme ustedes un entramado productivo a la Argentina y yo les voy a sugerir qué tipo de política exterior deberíamos implementar. Sin eso no podemos hacer una política exterior coherente. Bueno, creo que hay temas en la agenda nacional que no se tocan. Por ejemplo, los desequilibrios poblacionales que tiene nuestro país, los grandes territorios vacíos que tenemos, la falta de una regionalización de nuestra economía y de proyectos regionales. No se habla de eso. No puede ser que sea lo mismo vivir en Berazategui que en Chubut. Tiene que haber un incentivo para vivir en Chubut y conectarlo a eso con un desarrollo regional. Si no, yo no veo posibilidades de una Argentina que despegue con la mitad de la población concentrada en provincia de Buenos Aires y Capital Federal. No veo posibilidades. Entonces, creo que hay que ir a una industrialización, creo que hay que ir a un equilibrio regional, y sola va a salir la política exterior. Si, por ejemplo, yo les propongo, digo, miren, el destino de las provincias andinas es exportación por medio de Chile. No me imagino exportaciones sanjuaninas hacia el puerto de Rosario, hacia el puerto de Buenos Aires. Creo que muchas de nuestras provincias andinas tienen un destino a través de la exportación por puertos chilenos a la región Asia-Pacífico, que es donde se está desplazando el eje de gravedad del desarrollo del comercio mundial. Bueno, ahí tenemos un primer pilar de nuestra política exterior. Fuerte integración con Chile, lograr abrir los pasos fronterizos para que nuestras provincias puedan exportar por ahí. Ahí tenemos cómo a través de un equilibrio regional y un desarrollo industrial, un proyecto de desarrollo, van saliendo solas las prioridades de nuestra política exterior. Y yo creo fundamentalmente en eso. Ahora, ese proyecto, ¿qué política exterior debería tener? Bueno, ese proyecto de desarrollo industrial, de desarrollo económico, tiene una política exterior que fundamentalmente nos tiene que hacer poner un huevo en cada canasta. En un mundo multipolar es un mundo muy bueno para la Argentina, porque nos da el margen de autonomía para desarrollarnos, ¿no? Tampoco la creación de la patria industrial competitiva no es gratuito, no vamos a tener muchas ayudas, no hay un organismo de crédito internacional que favorezca el desarrollo industrial de mucho peso. Por ahí podemos hablar del BID, sí, de la CAF, pero el Fondo Monetario nos ocupa el desarrollo industrial de los países. No vamos a tener ayuda en eso.
¿Por qué no vamos a tener ayuda? Porque precisamente son los productos que dan más renta. Entonces nadie quiere perder mercados. Entonces, olvidémonos que la Unión Europea va a venir a ayudar en nuestra industrialización, porque no solamente por ese camino le vamos a dejar de comprar a ellos, sino que también vamos a ser competidores en terceros mercados. Entonces, olvidémonos que va a haber ayuda para eso. Pero es necesario porque los países que han logrado éxito en su desarrollo y que tienen un estado de bienestar donde hay una distribución justa de la renta, son los países industriales. Hay muy pocos ejemplos de países que se han desarrollado solamente exportando commodities. Muy pocos. Hay uno o dos, podemos hablar de Australia, pero Australia tiene 25 millones, no tiene 45, tiene 25. Todos los demás países que han desarrollado sociedades de bienestar y de distribución de la riqueza son países industriales, porque lo que vende tiene mucha renta. Lo que vende es lo más caro. No es lo mismo producir un iPhone que 3 toneladas de soja. No da la misma renta. Y además uno tiende como digo, repito, a generar mano de obra y lo otro tiende a disminuir la mano de obra. Esos son temas que los tenemos que discutir. Bueno, a partir de eso se edifica una política exterior. En un mundo multipolar, reitero, que es el mundo que más conviene a la Argentina, poner un huevo en cada canasta, fortalecer la relación estratégica e integral con China, que es una oportunidad de oro para nosotros. ¿Por qué? Porque es una potencia en ascenso. Es el momento de negociar con ellos. No cuando lleguen a la cima de la montaña. Ahí va a ser mucho más difícil. Es ahora el momento. ¿Pero por qué además? Porque en una negociación podemos obtener transferencia de tecnología, que es el gran desafío nuestro para poder desarrollar una industria. Tenemos que controlar al menos una parte de la tecnología, la tenemos que hacer nosotros acá. No podemos depender de eso. China nos ofrece, nosotros tenemos que saber dónde y cómo aprovechar. Fortalecer la relación estratégica con Rusia, por supuesto. Ir a una relación estratégica con la India, ¿no? Ver las posibilidades que tenemos con África. Acá tenemos dos grandes embajadores, Claudio Rosenguay en Túnez y Gustavo Gripo en Etiopía. Ellos pueden hablar también de las ventajas que ofrece África para nosotros. Venta de semilla, venta de maquinaria agrícola. Tenemos oportunidades. Hay que patrullar, hay que ir, hay que conocerlos. Uno no entra en un mercado de un día para el otro. Nos tienen que conocer, identificarnos, tomarnos confianza, nosotros demostrar que somos confiables y empezar a buscar nichos de mercado. Se hace con mucho tiempo, no se hace de un día para el otro. Uno puede caer con una gran misión y prometer todo, pero si no le da consistencia a eso, no solamente no capturamos el mercado, sino que también quedamos muy mal, porque son pueblos y son gobiernos que tienen memoria. Entonces, África nos ofrece una posibilidad, por supuesto. También la Unión Europea, que ha sido muy vapuleado el acuerdo con la Unión Europea. Yo creo que la Cancillería está haciendo ahora lo que teníamos que hacer antes, estudiar el impacto que puede tener ese acuerdo. Porque ahí también se define una política industrial. ¿Qué sectores quiero fortalecer? Bueno, los tengo que proteger. Eternamente no, por un tiempo. Y hay sectores que a lo mejor a mí me interesa producir o fortalecer. Bueno, ese estudio de impacto real en nuestra economía no se hizo. ¿Ofrece oportunidades en la Unión Europea? Sí, en la medida que nosotros sepamos qué queremos. No nos podemos sentar en la mesa de negociaciones sin saber qué queremos lograr del otro. Con Estados Unidos tenemos economías complementarias, competimos porque producimos muchas cosas que son iguales, y Estados Unidos protege mucho su producción también, y es una potencia industrial. Pero tenemos toda una agenda positiva que siempre fue buena. Esta es otra cosa que, más allá de los chisporroteos que nosotros tuvimos en la relación con Estados Unidos, el corazón del interés norteamericano y el interés argentino siempre fueron buenos. ¿Por qué? ¿Qué les interesa a ellos de la Argentina? De intercambio comercial, muy poco. Como digo, producimos lo mismo, competimos muchas veces. Pero a ellos les importa cuál es nuestra política frente al terrorismo
frente a la no proliferación nuclear y frente al narcotráfico. Y en esos 3 ámbitos nosotros tuvimos siempre muy buena relación. Y Estados Unidos, por eso creo que es un mito que se desarrolló sobre todo en gobiernos nuestros, en gobiernos nacionales y populares peronistas, que bueno, automáticamente somos anti-norteamericanos. Bueno, yo les quiero comentar un gesto que tuvo Estados Unidos durante el periodo 2011-2015 que muestra muy bien por dónde iba la relación. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos a nosotros nos apoyó en la lucha contra los fondos buitre. Fue una noticia que pasó desapercibida, pero el Procurador General de los Estados Unidos, que representa la opinión oficial del gobierno de Estados Unidos, produjo un dictamen ejemplar que le mandó al juez Griesa, al famoso juez Griesa, ¿no? Apoyando a la Argentina, apoyando la posición de la Argentina. Es decir, con Estados Unidos tenemos que hablar de esos temas también y hay posibilidades de cooperación y hay posibilidades de un entendimiento. Obviamente aquí nadie es ingenuo y también es cierto que hay objetivos, hay intereses que no son convergentes. Pero primero tenemos que saber nosotros a dónde queremos ir antes de sentarnos también a hablar con Estados Unidos. Yo creo que hay que desarrollar esa política exterior, hay que ir edificándola así. ¿Qué pasa con la integración? Que es el otro tema. Bueno, hoy el continente no nos ofrece buenas posibilidades de integración. Y no me refiero a una cuestión ideológica. Yo creo que la política exterior, no hay que meter ideología en la política exterior porque la política exterior son intereses. Y siempre se manejan por intereses, aun cuando se diga que están teñidos de ideología. Pero muchas veces se usa la ideología para defender un interés concreto. Así se maneja el mundo desarrollado. Entonces, hoy el problema de integración, yo veo que no hay tantos problemas ideológicos como falta de interés en integrarnos. Y cuento otra cosa. Nosotros tuvimos UNASUR en un momento que estaba Piñera, presidente de México. Y tuvimos una relación bilateral excelente en el anterior gobierno de Piñera. Excelente. Uno de los mejores momentos de la relación de Argentina-Chile fue con el gobierno de Piñera y con Cristina K. Y no hubo problemas en la integración del Mercosur. En Colombia estaba Uribe, estaba Santos, y no hubo problemas. Acá lo que yo veo es que se ha perdido el rumbo en el tema de la integración porque no hay un convencimiento absoluto sobre que sea un valor en la política exterior de los otros países. Y eso también pasa porque creo que hubo errores en la construcción de la integración en Latinoamérica y especialmente en América del Sur. Nosotros no logramos traducir a nuestros pueblos los beneficios de la integración. Entonces no es un valor sentido, no es un valor que no integrarte hoy no tiene un costo político al interior de nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque no se refleja en la vida de los ciudadanos. Yo descubrí cuando era vicecanciller que una historia clínica en Misiones no tenía valor al otro lado de la frontera en Brasil, en lugares donde la frontera está con una calle por medio. Y mientras uno va a Chile en un fin de semana largo, bueno, ahora no sé cuándo volverá eso, pero demora 5 o 6 horas. ¿Yo cómo lo convenzo al mendocino de la bondad de la integración si tiene que esperar 5 o 6 horas para cruzar a Chile? Yo creo que fue un error en ese sentido, que nosotros no lo tuvimos en cuenta. No abrimos un capítulo de beneficios concretos a nuestra ciudadanía. El problema económico comercial es otro, de otra raíz, que eso, si quieren, después lo podemos hablar. Pero yo creo que eso fue un problema. Entonces, ¿qué haríamos hoy? No hay tanto interés en la integración regional. No hay tanto interés de reconstruir UNASUR. El Mercosur tiene sus regios problemas. ¿Por dónde ir? Bueno, yo creo que hay una materia que tiene que ver con lo que acabo de hablar, de que faltó en el mejor periodo de integración en América Latina, que es la integración física. A la Argentina le conviene la integración física, tenemos que rescatar esa agenda. Y por ejemplo, de nuevo, el desarrollo de nuestras provincias andinas en parte pasa por la exportación a Chile. Deberíamos estar negociando con los chilenos no solamente apertura general de pasos, no tenemos que dudar en eso, sino también que nos cobren poco servicio de puertos, lo más barato posible para que nuestras
exportaciones sean competitivas, ¿no? Dicho sea paso, abro un paréntesis, en el tema de edificar una política exterior a partir de nuestras prioridades, la Argentina tendría que ser el líder en transporte mundial, porque nosotros estamos lejos de los mercados consumidores. Deberíamos nosotros manejar nuestro transporte. Hoy en día, el 1% de los barcos que surcan nuestra agua es argentino, el 99% no. Entonces, no se estudia esa posición, no se habla de geografía cuando se habla de política interna argentina o de política exterior. Deberíamos ser los reyes del transporte mundial por nuestra situación. Bueno, integración física con Chile, fundamental, esencial. Integración con el sur de Bolivia, que es el más rico. La zona sur de Bolivia es la zona más rica de Bolivia, donde tenemos el litio. Bueno, ahí tenemos que ir a una integración también económica, comercial. En lugar de exportar litio, exportar baterías de celulares entre Bolivia, Chile y la Argentina. Integración física con el Paraguay. Yo propuse un proyecto cuando era embajador en Paraguay, porque ustedes fíjense que la zona más desarrollada del Paraguay, más habitada, coincide con la zona más deprimida nuestra, con todo el oriente de Formosa, el norte de Corrientes. Misiones está un poco más desarrollado. Y yo digo, yo había propuesto un sistema de maquila, en donde el producto se empieza a fabricar en Paraguay y se exporte por la Argentina o viceversa, y desarrollar industrialmente esa zona. ¿Pero por qué? Porque Paraguay tiene un montón de acuerdos de libre comercio que nosotros no tenemos. Por ejemplo, ellos tienen relaciones con Taiwán y no con China. Taiwán le abre la puerta a otros mercados en Asia. Entonces, ¿por qué no desarrollar esa zona además? Evitamos la concentración en la capital federal, evitamos migraciones internas, marcamos presencia nacional ahí también, ¿no? Entonces, ir también, como digo, a la integración física, la hidrovía. Podríamos hacer que transiten más de 100 millones de toneladas por la hidrovía. Y ahora no llegamos ni al 10% de eso. Entonces, hay una agenda de integración física que yo creo que es importante desarrollarla, que es importante ir a eso, una agenda concreta. Sin un planteo, a lo mejor no va a tener la épica de nuestro pasado, de la integración, donde veíamos a los presidentes que eran todos amigos y que los acuerdos eran mucho más fáciles porque se solucionaba con una llamada de teléfono. Hoy tal vez eso no es posible. Pero nosotros podemos ser capaces, y eso es tarea de nuestra diplomacia también, de generar una agenda concreta de integración con nuestros vecinos, con problemas concretos, ser que mejoran la vida del local, pero además que pueden mejorar nuestro comercio. Bueno, y pasando a otro pilar, y con esto quiero terminar, hablar de Malvinas y de Antártida. Insistir en ese reclamo, pero no es un reclamo solamente de soberanía, no es un reclamo de ejercicio de soberanía territorial. Gran parte de nuestro desarrollo está en el Atlántico Sur, en pesca, en hidrocarburos, petróleo, gas. Entonces nosotros, hay un viejo dicho que yo le asigno importancia. Nosotros vamos a recuperar las Malvinas cuando desarrollemos la Patagonia. ¿Y hay posibilidad de desarrollar la Patagonia? Por supuesto que sí. En una nueva política pesquera que no haga que los isleños se conviertan en multimillonarios, porque los isleños son multimillonarios simplemente por vender licencias de pesca. Nosotros deberíamos tener una política de pesca inteligente que haga que a las empresas les convenga el continente y no las islas. Deberíamos tener una política inteligente de prospección petrolera que haga que a las empresas les convenga venir acá al continente y no instalarse en las islas. Nosotros iniciamos ese camino y logramos que la British Petroleum nos diga por carta, formalmente, que ellos no tienen ningún interés de invertir en prospección petrolera en las islas. Pero nosotros tendremos que activar eso para avanzar en el reclamo. Yo creo que fue un grave error el acuerdo Forador y Duncan, porque hay una frase que yo creo que es un suicidio para nuestra posición nacional. La frase en el acuerdo es que no se va a obstaculizar el desarrollo de las islas. Y eso significaba libertad total a ellos para que vendan licencia de pesca. Y por extender un certificado, un papel, ellos ganan entre $20.000 y $30.000.
y nosotros no aprovechamos el recurso en nuestras costas. O pueden también autorizar la prospección petrolera. De nuevo, son ganancias para 1.300 isleños. Eso fue un error. Entonces yo creo que hay que unir el reclamo de soberanía con medidas que tiendan al desarrollo de la Patagonia, al desarrollo portuario, al desarrollo pesquero. Eso también está faltando. El último pilar de nuestra política exterior debería ser también, estoy resumiendo porque también hay otras cosas, tenemos una política de derechos humanos, como digo, tenemos una presencia en todos los organismos multilaterales que son importantísimos, pero estoy resumiendo. El otro pilar para mí es la Antártida. Nosotros deberíamos ir hacia una política de Antártida mucho más integral, ¿no? Por ejemplo, yo sostengo que nuestra política de Antártida tiene que centralizarse en Ushuaia. Acá tiene que quedar 1 o 2 oficinas. Todo el circuito antártico argentino debería irse a Ushuaia y crearse un organismo que concentre toda la política argentina hacia la Antártida, con sede en Ushuaia. Porque la Antártida tarde o temprano va a sufrir una forma de loteo. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso, marcar presencia. La investigación científica, por supuesto, reforzar las bases, por supuesto, también las que tenemos en la Antártida, pero teniendo una mirada estratégica porque ese es un área de disputa también. Falta poco para que los chilenos terminen de instalarse en la isla Navarino y están aprovechando el turismo porque tienen la base Frey y tienen pista de aterrizaje y nosotros no tenemos una política integral. Estamos yendo a eso, sí, pero no hemos terminado de cerrar una política integral de presencia nuestra en el sur, que reitero, no es una cuestión de soberanía, de ejercicio de la soberanía solamente, sino de desarrollo económico y comercial. En el fondo, las disputas de soberanía es por economía, es por recursos naturales y no es por otra cosa. Y creo que ahí es un área de disputa donde nosotros deberíamos tener políticas integrales e ir ahí en esta Argentina post-pandemia. Por último, para que después hagamos las preguntas, este es un pantallazo, mejor dicho, es una serie de disparadores para poder conversar con ustedes. Por último, un aviso parroquial. Ustedes saben que yo soy director del Instituto de Servicio Exterior, como lo mencionó Humberto. Necesitamos profundizar la regionalización, la federalización del servicio exterior. Necesitamos que entre gente de todas las provincias y yo quiero aprovechar porque sé que me están escuchando de todo el país. Necesitamos profundizar el federalismo en la diplomacia argentina. No solamente por una cuestión de justicia, porque la Cancillería es de todos los argentinos, no solamente por eso, sino que la mirada del interior enriquece, la mirada de gente del interior enriquece nuestra política exterior. Yo todo esto que le estoy diciendo de la integración con Brasil y con Paraguay, a un misionero en correntino no les tengo que explicar, han nacido integrados. Y todo lo que les conté de nuestro ejercicio de soberanía y de la lucha por los recursos naturales en el sur, a un santacruceño, un chubutense, un fueguino, no les tengo que explicar. Ellos han nacido con esa conciencia. Necesitamos enriquecer la mirada de nuestra política exterior con esa gente, con gente del interior. Y para terminar, repitiendo un concepto. Denme un proyecto de país y nosotros vamos a poder edificar una política exterior. Y una política exterior que tienda a nuestro desarrollo, al desarrollo que los argentinos quieran y sobre todo a la primera misión que tiene un diplomático que supera cualquier proyecto de país. Y la primera misión de un diplomático es preservar una Argentina en paz. Este es un valor que como ya lo tenemos, nadie lo menciona, nadie lo señala, nadie lo subraya, pero para la paz se trabaja activamente. Y uno de los primeros objetivos cuando se trabaja para la paz es mantener a la Argentina alejada de cualquier conflicto. Ese es un trabajo diario. Ese es un trabajo diario. Miren ustedes, tenemos el barrio incendiado. Bueno, logramos preservar a la Argentina en paz. Esa es nuestra primera tarea. Y esa es la tarea que trasciende, como digo, el proyecto de país, trasciende los modelos de desarrollo. Preservar la paz es nuestra primera función como diplomáticos. Y bueno, terminando acá, esperando las preguntas y intercambiando con ustedes visiones. Gracias, muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Eduardo. Creo que fue una exposición brillante, te felicito. Muy bueno lo tuyo. Creo que Daniel tiene problemas con el teléfono, me dijiste que, Diego. Sí, diputado, no hay problema con el Wi-Fi, andaba medio complicado con aspectos técnicos. A ver si nos puede escuchar. Está igual dentro acá de la charla. No, le puso el presidente Vázquez. ¿Nos escucha, diputado? No. Hola. Ahí lo escuchamos. Hola, hola. ¿Me recepcionan? Escuchamos, Chicho. Bueno, no tengo palabras para pedirle disculpas a Eduardo. Los inconvenientes técnicos esta vez me superaron y alcancé a escuchar la mitad de la importante conversación que nos empuja, nos anima a la soberanía. Esta ha sido una semana donde hemos tocado estos temas y yo creo que vos lo conocés a César Leone, que dio una disertación que no me atrevo a calificarla por mi ignorancia, pero que realmente me hace sentir vergüenza como argentino que no le hayamos dado o que no le demos la importancia que tiene todo ese sector, sobre todo la parte hictícola y el contenido que vos elevás a grado de soberanía. Tal es así que la pregunta mía sería, ¿qué opinás de la creación del Ministerio del Área de la defensa de toda esta soberanía nacional y de la pesca fuera del límite marítimo? Y muchas gracias por estar, Eduardo. Muchas gracias, Daniel, y te quiero decir que todos hemos tenido problemas con esta nueva era de la videoconferencia, así que nada, muchas gracias a vos por lo que dijiste. Y bueno, yendo a tu pregunta, yo creo que nuestra defensa tiene que estar destinada a la defensa de los recursos naturales, sin duda alguna. La Argentina fuera de Malvinas no tiene otras hipótesis de conflictos. Nuestras hipótesis de conflictos son y van a ser nuestros recursos naturales, no tengo ninguna duda. Se ha mejorado mucho en el Atlántico Sur por la tecnología satelital el cuidado de nuestros recursos naturales. Es decir, hoy por medio de satélites podemos saber quién está en la milla 199, es decir, dentro de nuestra zona económica exclusiva, y quién no, quién está pescando ilegalmente y quién no. Pero yo lo que pienso es que tenemos que ir más allá. Es verdad que es importante defender nuestros recursos, pero yo creo que es mucho más importante tener una política de explotación de nuestros recursos, de hacer que convengan que vengan a nuestros puertos, que nos paguen a nosotros la licencia, regular nosotros, expandir eso y con lo que decía, el día que nosotros desarrollemos eso, vamos a estar más cerca de la recuperación de Malvinas también. Hacernos dueños de los recursos para mí no solamente es defenderlos, sino explotarlos, crear un entramado de intereses donde por supuesto tiene que estar el Estado regulando, ¿no? Pero crear un entramado de intereses que los saldemos a nuestro favor. Miren, China recuperó Hong Kong cuando Gran Bretaña vio con mucho tiempo, como es el Foreign Office, como es el servicio de política exterior inglés, británico, cuando vio que China iba a ser un gigante que se iba a desarrollar. Entonces, ¿qué hicieron? Negociaron Hong Kong en las mejores condiciones posibles que podía Gran Bretaña en ese momento. Entonces lo entregó. Nosotros creo que no solamente que Malvinas vamos a llegar por esa vía, pero sino también tenemos que ir explotando nuestros recursos para nuestro propio desarrollo. O sea, superar la etapa de la mera defensa. Diego, ¿por qué no seguimos con las preguntas? Diego, Connie o Fernanda, no sé quién está manejando las preguntas allí. Bueno, la primera, si está Carolina Bailay, que quería hacer una consulta.
No sé si la quiere hacer Abby o a vos. O bueno, se la digo por acá, que bueno, sobre el tema del norte. Sí. Si fuera posible, Diego, por una cuestión de agilidad, trata de leerla la mayor cantidad de preguntas. Perfecto. Es decir, determinan los nortes o básicos de la política exterior argentina que no cambien con la transición de gobiernos. ¿Qué piensa usted al respecto, teniendo en cuenta que la política exterior depende de gran medida del modelo de país? Esa es la consulta. Para mí la política exterior depende del modelo de país. En mi interpretación, nosotros hoy en la Argentina vivimos un empate entre dos modelos que se han presentado como antagónicos, el modelo agroexportador y el modelo de desarrollo industrial. Entonces no es casualidad que nosotros entre 2011 y 2015 hayamos desarrollado una política exterior y que vino el gobierno de Macri e hizo exactamente lo contrario. No es una cuestión solo de inestabilidad o de falta de previsibilidad en la Argentina. La Argentina, y esta es una opinión personal mía, es un país que está empatado entre dos modelos. Se puede explicar por medio de la grieta también. Y ese empate hace que nosotros no podamos definir un rumbo. Muchas veces se ponen como ejemplo otros países, como Chile, como Uruguay. Bueno, Chile ahora está en crisis, pero antes de esta crisis tenía un modelo nacional en donde había un consenso en seguir ese modelo. Uno después puede pensar si está bien o está mal, pero lo cierto es que hay un modelo y que el gobierno de Bachelet, que era de centro izquierda, no cambiaba mucho las políticas del centro derecha. Y es por eso que la política exterior chilena no tenía grandes altibajos, porque eso se revelaba que había un modelo nacional de consenso. Lo mismo pasa en Uruguay. Entonces, yo creo que nosotros los argentinos tenemos que saldar ese debate nacional, que yo creo que es inclusión de una cosa a la otra. Yo no creo que sean modelos antagónicos. Yo creo que nosotros necesitamos preservar la Argentina agroexportadora, pero le tenemos que agregar necesariamente la patria industrial si queremos resolver el problema del desarrollo y del bienestar de nuestra gente, porque tenemos un sector extenso en nuestra sociedad, de nuestro pueblo, que no se va a resignar a la miseria, ni a la pobreza, ni a la exclusión. Entonces, es necesario lograr articular esas dos cosas y tener una política exterior que es la que yo relaté. Yo creo que puede tener un gran consenso. No nos podemos ir muy lejos del reclamo de la soberanía de Malvinas y de otros recursos naturales. Tampoco nos podemos ir muy lejos de una política exterior independiente. Nosotros no somos un pueblo que acepta el alineamiento por el alineamiento. Nosotros debemos tener un margen de autonomía para nuestras alianzas. Y es una cuestión política, sí, pero no es una cuestión ideológica. Porque si yo estoy planteando que nosotros tenemos que profundizar la relación estratégica integral con China, con transferencia de tecnología, estoy hablando de desarrollar sectores nuestros, internos, pymes, que dan trabajo a los argentinos. Entonces, eso yo creo que tiene consenso, de ir hacia una política exterior en ese sentido, sin confrontar, pero con el necesario margen de autonomía. Y quiero decir otra cosa, también el modelo agroexportador puro necesita un margen de autonomía, porque es un error plantear el alineamiento puro. ¿Y saben por qué? Porque, por ejemplo, si uno pretende una Argentina agroexportadora, ¿no? Debería luchar por un margen de autonomía para definir el precio de las commodities, porque hoy en día la Argentina es uno de los mayores exportadores de soja del mundo, pero no define el precio de la soja. ¿Cómo es eso? ¿Acaso los países productores de petróleo no están reunidos en la OPEP y determinan el precio del barril? Nosotros no tenemos ninguna injerencia en el precio de la tonelada de soja. Así que fíjense ustedes, aún para un proyecto agroexportador se necesita un margen de autonomía para pelear ese tipo de cosas. Otra de las consultas que se repitieron sobre el tema de la ruta de la seda. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Bueno, yo creo que hay que estar. Yo creo que hay que estar. No es un proyecto que esté totalmente configurado, explicado y detallado. Es un proyecto que está en construcción. Es un proyecto que está recién en evolución. No tengo duda que hay que estar en ese proyecto,
porque ahí hay posibilidades infinitas para nuestro país, para nuestras empresas, para nuestro desarrollo. Miren, hasta Chile está. ¿Cómo no vamos a estar nosotros? Pues bueno, Chile tiene toda una relación con el Asia-Pacífico, por su posición geográfica, pero ¿cómo no vamos a estar nosotros? Y Chile estuvo, fíjense qué detalle, cuentan que Chile recibió la visita del canciller de Estados Unidos, el secretario de Estado, y le hizo un formal pedido de que Chile no se uniera a la Ruta de la Seda. Y Piñera igual metió a Chile en la Ruta de la Seda. Nosotros tenemos que estar, no hay ninguna duda. Se está en evolución, en construcción. Después vemos qué nos conviene y qué nos conviene, si tenemos que participar plenamente o participar parcialmente, pero tenemos que estar. Otra de las consultas es sobre la alianza estratégica con India, cómo profundizar la relación con India. Bueno, India también ofrece posibilidades. Miren, no sé si tanto en la parte de alimentos, porque ellos han llegado en muchos sectores a la autosuficiencia alimentaria. Ellos consideran que es una cuestión de soberanía y de preservación nacional, ¿no? Tener autosuficiencia alimentaria. Vuelvo al tema del segundo escenario que había planteado, de la necesidad de nosotros tener una estrategia de desarrollar todo lo que significa supervivencia como país. Bueno, los indios lo vienen desarrollando hace mucho tiempo. No hay duda que es un actor central en la política internacional. Tenemos que reforzar los lazos con la India, ver qué posibilidades hay en tecnología. Por ejemplo, ellos son líderes en producción de medicamentos genéricos a muy bajo precio, muy barato, y habíamos empezado a hablar, lástima que fue en el 2015 y después nos tocó perder las elecciones, pero habíamos hablado de la posibilidad de desarrollar conjuntamente con la India toda una producción de medicamentos genéricos que tal vez no puede servir para el mercado interno argentino, porque el argentino generalmente compra por marca y el medicamento genérico, por lo menos en algunas zonas del país, no va. En el norte no, en el norte se consume mucho medicamento genérico. Pero podría ser para exportar al sur del mundo, medicamentos a bajo costo. Y eso los indios ofrecen esas posibilidades. Es un país donde tenemos que ir a una alianza estratégica integral, no tengo ninguna duda, pero con una precisión quirúrgica en cuanto a qué nichos desarrollar de relación bilateral. El embajador Claudio Rosenwitz quería hacer una consulta. Sí, buenas noches a todos y bueno, gracias Eduardo, excelente. Gusto verte, yo soy muy amigo de Eduardo y tuve el honor de poder acompañarlo en su gestión como vicecanciller, así que quiero tocar una fibra que me parece interesante y que él en algún momento de su charla la mencionó. Tenemos un problema, me parece, en el tema de la política exterior vinculado con la política interna también, que es nuestro famoso eurocentrismo, ¿no? Nosotros en muchas ocasiones actuamos una política exterior que tiene un poco que ver más con los años 60 o 70, o sea, con el mundo de hace 60 o 70 años que con el mundo actual. Estando en África, uno se da cuenta las oportunidades perdidas que tenemos, no solo desde el punto de vista del complejo agroindustrial, maquinaria agrícola, silobolsas, etcétera, sino desde el punto de vista de valor agregado, como decía Eduardo, o sea, medicamentos, laboratorios, Richmond y Biocidus están aquí en Túnez, el INVAP está en Argelia desde hace 40 años con una oficina importantísima donde hemos construido los reactores. Se hizo un gran esfuerzo en el gobierno de Cristina para aumentar e incrementar nuestras representaciones, nuestras oficinas comerciales en África, la apertura de Mozambique, la apertura de Etiopía. Lamentablemente, el decreto 1813 que nosotros quisimos avanzar en la reapertura de Senegal es un decreto que salió, pero que no fue efectivizado, pero que por suerte no fue derogado. Nos quedamos en el mar Caspio, en Azerbaiyán, no pudimos avanzar todavía hacia Kazajstán, que es uno de los global players más importantes de Asia Central. Le quisiera preguntar a Eduardo, ¿qué es lo que podemos hacer desde la Cancillería
y desde los think tanks, etcétera, para concientizar en las posibilidades que la Argentina tiene en África y en Asia Central, y para tener una mayor presencia en lugares como África francófona, donde no tenemos nada, Senegal, Costa del Marfil. Yo estuve hace poco en el Banco Africano de Desarrollo, el más importante banco de desarrollo de África, African Exim Bank. Es decir, ¿qué podemos hacer para sacarnos la rémora sin dejar a Europa de lado de esa cosa eurocéntrica de hace 100 años y avanzar hacia una diversificación de nuestra política exterior más profunda? Gracias. Sí, Claudio, yo creo, primero te agradezco mucho. Claudio, quiero decir que fue un protagonista de nuestra política exterior, porque él ocupó un rol muy importante también en la Secretaría de Relaciones Exteriores, así que él es protagonista y sabe y es parte de todo lo que pudimos hacer y desarrollar ahí adentro del ministerio. Así que nada, yo siempre agradecido por el papel que tuvo, que fue para mí fundamental, porque era una gestión nueva en un periodo muy, muy complicado. Y lo que dice Claudio tiene toda la razón. Nosotros tenemos algunos problemas, porque yo creo que lo que pasa también es que nosotros no logramos hasta ahora conectar a la política exterior con el entramado productivo de nuestro país. Yo creo que ahí está una de las claves, que eso también se refleja en el plano cultural. Y hay debates en la Argentina que yo siempre digo, yo no divido a los países entre desarrollados y subdesarrollados, yo divido a los países entre países felices y países infelices, ¿no? Y los países felices son los que lograron desarrollo y lograron el bienestar de su pueblo. Son pueblos que no tienen problemas de salud, son temas de alimentación, de educación, son pueblos que tienen las necesidades básicas totalmente satisfechas. En esos países, debates como los que se dan en la Argentina no se dan, porque han construido políticas exteriores que tienen que ver con el entramado productivo. Entonces, les pongo un ejemplo. Yo no creo que haya una empresa alemana que le diga a su gobierno, mira, no entres en relaciones con Kazajstán porque nosotros no sabemos cómo es el gobierno. No, se manejan intereses y Kazajstán produce energía. Entonces tenemos que estar, y se sientan a conversar y a negociar y le tratan de vender lo máximo posible, porque es un país que tiene mucha renta, tiene mucho dinero y tiene poca población. Entonces yo creo que nos ha faltado unir esa política exterior con el entramado productivo nuestro y con los intereses que van edificando una política exterior. Que es lo que determina también muchas acciones y muchas, hasta las guerras determinan, por supuesto, ¿no? Pero también muchas posiciones. Y yo noto que en la Argentina en eso hemos retrocedido mucho porque hay una discusión de la política exterior a través de la ideología, solamente no a través de los intereses. Bueno, no hay proyecto de desarrollo posible si nosotros no edificamos una política exterior a través de los intereses de lo que le produce bienestar a nuestro pueblo. ¿Eso qué significa? ¿Aceptar cualquier cosa? No. Pero tener en claro cuáles son nuestros intereses y nuestras estrategias. Y creo que el día que haya empresas argentinas en Kazajstán, el día que haya empresas argentinas en Senegal, yo creo que van a ir cambiando las cosas, porque van a ir condicionando a los medios y van a ir desarrollándose una cadena de producción con las pymes. Entonces todo el mundo va a saber que Senegal es un actor, o que Kazajstán es un actor, o que Singapur es un actor, ¿no? Y lo vamos a ver con otros ojos. Yo creo que eso nos ha faltado mucho, hemos adelantado mucho en la cuestión del desarrollo político de la política exterior y no en el desarrollo económico comercial. Eso es lo que yo veo hoy que impregna mucho el debate. Gracias. La diputada Fernanda Berdinelli tenía una consulta en su momento. Quería comentar la diputada. Embajador, antes que nada, muchísimas gracias por una exposición tan rica. Por lo que yo lo he escuchado, embajador, entiendo, o me parece dentro de toda la charla que usted ha dado, que sería quizás interesante ver una regionalización de la Argentina, como para que cada región aprovechase al máximo el desarrollo de sus diferentes recursos. ¿Usted ve posible algo? Y además la desburocratización, que en todo caso tenemos,
por el hecho de que todo debe pasar por Buenos Aires. Si nosotros tenemos regiones, en todo caso, que pueden negociar per se, seguramente sería mucho más simple todo lo que usted ha descrito muy bien respecto a todas nuestras riquezas y todos nuestros recursos. ¿Qué piensa de esto, embajador? Yo estoy convencido por las características de nuestra geografía y por las características de nuestra población y por las características de nuestra distribución de la población que se impone la regionalización. Porque nosotros no tenemos una sola Argentina productiva. Tenemos varias Argentinas productivas. Y aquí hay un tema que es polémico, que yo lo quiero introducir como elemento de pensamiento, como disparador, que nosotros tenemos que saber y debatirlo incluso públicamente. No es lo mismo crecimiento que desarrollo. Entonces, nosotros, las divisas que nos entran por la venta de los commodities, de la soja, de la carne, de los cereales, todo lo que la Argentina exporta, yo creo que sería mucho mejor usada si tenemos un plan de desarrollo, que no es lo mismo de crecimiento. Entonces la impresión que tengo es que la Argentina, por las limitaciones que hemos tenido, ha crecido mucho y se ha desarrollado poco. Entonces yo creo que la regionalización ayudaría mucho a identificar cuáles son las vías de desarrollo para tener, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, para mí, no es lo mismo Chubut de la costa que Chubut de la cordillera. Correcto. Claro. ¿No? Y la Patagonia no hay una sola Patagonia. Exacto. Entonces, yo creo que incluso me atrevo a decir algo, voy a decir algo osado también, una regionalización que no forzosamente comprende toda una provincia. Una provincia puede tener más de un perfil productivo y puede depender de dos regiones económicas distintas por la vastedad de nuestro territorio. Pero yo creo que tenemos que ir a un proyecto de desarrollo que es indispensable para poder invertir mejor. Yo creo que nosotros como digo, hemos crecido mucho y muchas veces cuando yo voy a escuelas o universidades, yo pongo un ejemplo. Nosotros hemos construido muchos caminos en la Argentina que comunicaban la ciudad A con la ciudad B. Y eso es crecimiento porque es muy bueno, que la gente viaje mejor, que se llegue mejor, es mucho mejor el asfalto. Ahora, desarrollo cuando uno construye un camino porque tiene un sentido de producción, ¿no? Y si yo construyo una autopista porque esa autopista me va a hacer llegar a Iquique y porque yo voy a participar del corredor del Mercosur, es otro cantar, es otro cantar. O si yo construyo una autopista que une Jujuy con la costa chilena, porque yo sé que por ahí voy a exportar las baterías de litio para que se fabriquen celulares en China, porque ahora todo es cadena de valor, no un producto, difícilmente se fabrica todo en un solo país, sino son cadenas de valor, cada país produce lo suyo. Yo sueño con que Salta y Jujuy se pueden desarrollar, por lo menos toda la zona oeste, se pueden desarrollar industrialmente con baterías de litio, y se exportan por medio de los puertos de Iquique o Antofagasta a China. Yo sueño con eso. ¿No? Entonces sí, proyectos de regionalización a mí yo creo que se impone y creo que el país está preparado para eso. Creo que la pandemia ha hecho que nosotros hoy nos preparemos y tomemos conciencia de que hay una emergencia y que eso no nos tiene que impedir desarrollarlo o soñar un país. Gracias. Diputado Rollero. Quiero saludar a la diputada nacional Liliana Swing y quiero saludar a un amigo que también es Liliana amiga, al diputado nacional por la República Independiente de Chubut, Manir Corchuelo Blasco. Quería saludar a los dos, grandes amigos y muchas gracias. Me callo. Siga, Dieguito. Otra consulta es, consultaron cuáles son cuál serían, digamos, la política de cambio climático después de la pandemia. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Bueno, yo creo que el tema del medio ambiente, es un gran tema que lamentablemente no lo hemos desarrollado suficientemente en la Argentina. Hoy tenemos a Silvia Vázquez, que tiene una gran trayectoria en medio ambiente, que es la directora del área en la Cancillería. Mi posición frente al medio ambiente, al cambio climático, creo
que es un tema serio, que hay que tomarlo bien, pero también hay que pararse a partir de nuestros intereses. La pregunta, la clave es cómo conciliamos nuestro desarrollo con el medio ambiente, con el cambio climático. ¿Cómo lo conciliamos? Yo creo que todavía está vigente un principio que venía mucho de Europa, que es la economía verde, ¿no? Y yo lo que sentía, y esto soy totalmente honesto en esto, yo lo que sentía que ese concepto venía de la mano de, bueno, en realidad no queremos que te desarrolles. ¿Por qué? Porque yo sentía que los países desarrollados habían violado y contaminado todo el ambiente de todos los modos posibles hasta que se desarrollaron, y una vez desarrollados se convertían en verdes. Y exportaban ese pensamiento al sur del mundo, ¿no? Que además en los hechos prácticos nos impide desarrollarlo porque los estándares son tan altos y la inversión es tan alta la que hay que hacer que no nos podíamos desarrollar. Aún dicho esto, yo coincido, estoy de acuerdo con la idea de que es conciliable eso. No es incompatible el desarrollo de nuestro país con la defensa del medio ambiente. No, un paréntesis. Yo creo, si se termina el tema de la pandemia y podemos circular por todo el país, no sé todavía, pero quería como viaje de fin de curso los futuros diplomáticos, llevarlos a San Juan, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo quiero que ahí ellos vean si es posible la explotación minera en una provincia que tiene fundamentalmente ese recurso. San Juan no tiene una enorme cantidad de tierra fértil para agricultura. Tiene montaña y tiene minería. Sin minería, San Juan sería solamente una provincia de empleados públicos, salvo que desarrolle la industria, ¿no? Entonces la idea era llevarlo a los futuros diplomáticos para que vean si es conciliable la explotación minera, ¿no?, con la defensa del medio ambiente. Esto es un tema que todavía los argentinos nos debemos un debate. Está el diputado Consuelo Blasco que quería hacer una consulta. No lo escuchamos. No. Está. No. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí, diputado. Bueno, muchas gracias. Llegué tarde a la sala, embajador. Perdón, pero muy agradecido estar con tantos compañeros y compañeras del Congreso. Una pregunta que usted puede responder con experiencia, embajador, ¿no? ¿Cuántos los condicionantes de los capitales externos que en los últimos años, 15, 20, bueno, hay un X porcentaje del mundo capitalista, es el dueño de un capital que equivale a la mitad del mundo, 3.500 millones de personas? ¿Cuántos de esos capitales que además están insertados en algo etéreo, o están insertados en los países que realmente los contienen, hipotecan, trastornan y alejan esas determinaciones de los países y de políticas exteriores de nuestros países para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestro camino soberano en los tiempos de nuestros pueblos, que se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas hace 7 años y quedó ahí? ¿Alguna reflexión sirva para conocerlo un poco más, porque lo conozco mucho, es amigo de mis amigos y amigas y amigos? Aunque podemos tener diferentes opiniones. Sí. Muchas gracias, diputado. Quiero decirle que yo a usted lo conozco cuando estaba en el Congreso, porque yo era funcionario de la Dirección de Asuntos Parlamentarios. Así que usted era un diputado que se quedaba hasta tarde. Se lo encontraba a cualquier hora en la oficina. Así que sí, un recuerdo muy bueno, imborrable, y que aprendí mucho porque fue mi primer área de la Cancillería, la Dirección de Asuntos Parlamentarios. Mire, yo creo que hay un condicionante que se ha visto mucho en el tema de la deuda. Yo creo que la deuda externa es un modo de condicionar, y soy un convencido que uno no tiene que tomar deuda financiera. Una cosa es que uno toma deuda para el desarrollo. Yo puedo tomar deuda para construir un puente, pero no para financiar la fuga de dólares, como ha pasado acá. Yo creo que es un condicionante muy serio,
muy serio, y así opera el mundo. Por eso yo decía hace un momento, no hay organismos de créditos internacionales que estén destinados al desarrollo de los pueblos. No lo hay, no lo hay. Condicionan, para mí condicionan por medio de la deuda. ¿Por qué? Porque después viene el fondo para salvarnos, entre comillas, pero esa salvación viene aparejada con un programa económico. Pero ustedes fíjense que ningún programa económico, el fondo, implica industrializar el país o potenciar en los sectores productivos o la producción. No, no lo hay. Es un condicionante serio. Tampoco creo que sean los malos de la película. Yo creo que el mundo no se divide entre buenos y malos. Yo creo que es una lucha de intereses permanentes que se refleja en el tema del manejo de los recursos naturales, de los recursos financieros, y es una lucha por el poder en el fondo. Entonces yo no lo divido entre bueno y malo. Lo que nosotros tenemos que saber es hacia dónde vamos. Y creo que eso es una dificultad nuestra, ¿no? Yo siempre digo, no hay viento favorable para el país que no sabe a dónde va. Yo creo que nosotros tenemos que primero definir a dónde vamos, lograr que ese rumbo tenga la mayor cantidad de consenso interno, de masa crítica, que apoye, porque un gobierno iluminado no es suficiente, necesita una masa crítica, y es la mejor manera de defendernos frente a esos desafíos, porque son condicionantes, condicionan la política exterior de los países, condicionan el desarrollo, porque imponen programas, por supuesto, que quieren que se les pague la deuda. Y de nuevo, la idea de que nuestro destino tiene que ser tradicionalmente agroexportador y nada más, en la división mundial del trabajo, y creo que ellos operan como un condicionante muy serio, sí, no tengo duda. Por eso un gran paso haber arreglado la deuda. Ahora falta el Fondo Monetario, pero es un gran paso. El otro es nosotros tener, no digo un Estado que se ocupe de toda la economía, pero el Estado tiene que estar presente en la economía, como pasa en todos los pueblos felices. En todos los pueblos felices del mundo, el Estado tiene un rol central de regulador. Y sí, estoy de acuerdo con usted, es así. Tengo anécdotas con el fondo, con los buitres que me contaron. Por ejemplo, nunca me olvido el caso de Liberia. Nosotros cuando estábamos luchando con el tema de los fondos buitres y nos embargaron la fragata, la presidenta de Liberia, llorando, le pidió a los fondos buitres que dejen crecer el país para poderle pagar la deuda. Los fondos buitres no se los permitieron. Liberia es un país mucho más débil, ¿no? Con mucho menos fuerza que nosotros. Terminó pagando los fondos buitres y eso resintió todo el sistema de salud, que usted me va a comprender porque usted es un experto en eso. Resintió todo el sistema de salud de Liberia y tuvieron el brote de ébola. O sea que la consecuencia de los condicionamientos del capital internacional mal, ¿no?, están ahí. Y nosotros siempre lo poníamos como ejemplo. No queremos que nos pase lo de Liberia. Otra consulta, preguntaron sobre qué chances hay de una integración más profunda con respecto a Brasil y a Uruguay. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. El tema, Rosa, el tema no sé si se refiere a la integración económica o la integración física. Yo estoy seguro que integración física, por supuesto, Brasil, tenemos que tener una mayor integración física, pero también integración comercial. Es un mercado consumidor. Para nosotros, un pilar de nuestro crecimiento, o mejor dicho, nuestro desarrollo, es Brasil. Esto cruza con la problemática del Mercosur. Y yo creo que el Mercosur pasa por una crisis también, porque somos 4 países que tienen modelos nacionales distintos, antagónicos entre sí muchas veces. Y entonces no nos hemos puesto de acuerdo en ese punto clave, ¿no?, de qué es lo que va a hacer cada país, a qué se va a dedicar cada país. Sin embargo, el corazón de eso para mí es el acuerdo comercial con Brasil. Nosotros, aún con un gobierno que no hay tanta simpatía, con un gobierno que no tenemos un acuerdo total, como pasaba con Lula y Néstor, o Dilma Rousseff y Cristina, yo creo que tenemos que tener bien en claro, y creo que la Cancillería en eso se está moviendo inteligentemente, cuáles son nuestros intereses comerciales en la relación con Brasil.
¿qué tenemos que cuidar en la relación comercial con Brasil, teniendo en cuenta nuestras empresas, teniendo en cuenta nuestros sectores? Creo que la Cancillería va por ese lado. Creo que por el momento es lo que tenemos que hacer hasta que mejores condiciones políticas en la región permitan sentarnos a debatir qué queremos en el Mercosur. Y ese es un debate no solamente de país a país, sino dentro de cada país. Hay países que quieren tener un destino industrial como yo creo que quiere tener la Argentina, y hay países que no quieren tener un destino industrial como por ejemplo Uruguay y Paraguay. Por eso para ellos es mucho más fácil la unión inmediata, la integración inmediata con la Unión Europea, porque no tienen ningún sector industrial pero que defender importante. Pero nosotros yo creo que nos merecemos un debate dentro de cada país y entre los países. Todavía yo creo que no están dadas las condiciones. En esta emergencia, cuidar la relación comercial con Brasil. Yo creo que esa es la prioridad. Martín Toseri, de la Municipalidad, quería hacer una consulta. Embajador, excelente su disertación, agradecido por compartir tanta experiencia, tanto conocimiento y su análisis y reflexión respecto de la situación de la política exterior argentina actualmente en el concierto internacional. En ese sentido, la localidad de Bulnes, como bien lo decía Humberto, somos una localidad vecina cercana a la ciudad de origen de Humberto, la ciudad de Río Cuarto, en el centro del país, inserta en la región pampeana, una región productiva donde la principal fuente de producción y la principal actividad económica es la agropecuaria, y si bien estamos lejos de ese desarrollo industrial que usted plantea ideal a nivel regional, hay ciertos sectores de la industria vinculadas con el agregado de valor de la producción agropecuaria, por ejemplo la fabricación de lácteos, la fabricación de chacinados producto de una gran expansión de la actividad porcina intensiva que se ha generado en estos últimos años, y además también la falta por ahí, que esperemos a partir de ahora comience a incentivarse, de una política de asociativismo, de cooperativismo, donde no es muchas veces que exista la falta de capital, sino por ahí generar las condiciones adecuadas para que los productores se puedan asociar y puedan invertir en el agregado de valor y en la generación de fuentes genuinas de empleo, y por lo tanto apuntalar el desarrollo del que muy bien usted ha hablado. En ese sentido le consulto, hace algunos años estuve recorriendo algunos países de Sudamérica y notaba por ahí la falta de posibilidad de inserción de los productos de fabricación regional o local de origen agropecuaria, ejemplo, lácteos, chacinados, vuelvo a insistir con eso, por ejemplo, en algunos países como Colombia, Venezuela, Ecuador. En ese sentido, la consulta tiene que ver en torno a qué posibilidades hay de la apertura de mercados en esos países para este tipo de producción, o bien que si hay algún mercado que ya está abierto, se está trabajando en ese sentido. Esto no es una política de desarrollo industrial vinculada con la industria del conocimiento, con las tecnologías, pero que en esta zona, en el centro del país en general, es una producción muy fuerte y con un potencial a mediano y largo plazo, con una política que en ese sentido le incentive, muy, muy grande. Gracias, embajador. Muchas gracias, intendente. Le quiero comentar otra cosa que siempre que me conecto con autoridades del interior del país, que tengan en cuenta que la Cancillería tiene entre consulados y embajadas más de 150 oficinas en todo el mundo, que ustedes la pagan, porque eso es con el dinero del contribuyente, entonces que los municipios puedan tener una apertura mucho mayor en la Cancillería, que puedan ser asistidos en eso, tanto en el perfil productivo como en el desarrollo institucional, porque tenemos también las mercociudades, que es un sistema que está funcionando muy bien también. Y en cuanto a la consulta específica que usted me da, yo creo que sería muy bueno que tome contacto con la agencia de inversiones. Yo el viernes tengo, toda la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales va a tener una charla en el ICEN con todos los secretarios, el secretario de Estado Jorge Neme y los subsecretarios, para contarnos todo lo que está ofreciendo la Secretaría. ¿Por qué? Porque es verdad lo que usted dice. Por ejemplo, yo veo con mucha frustración, cuando me tocaba viajar, iba a cualquier lugar y los pancitos de manteca venían de Nueva Zelanda, por ejemplo. Y una frustración, porque nosotros tenemos que ser los reyes de eso en todo el mundo.
es la Argentina la que puede tener, porque el tamaño de país, por las posibilidades que tenemos nosotros. Bueno, yo creo que muchas veces pasa por un problema de precios, pasa también por un problema de inserción nuestra comercial. Le pongo un ejemplo. Yo nunca pensé que porque ya usted lo nombró a Colombia, yo nunca pensé que la Alianza del Pacífico, que hoy está desarmada, era antitética con el Mercosur. Yo veía grandes posibilidades de complementación. ¿Por qué? Porque la Alianza del Pacífico fue una alianza formada solamente con la idea de incrementar el comercio, pero no de cambiar el perfil productivo de los países. Entonces yo pensaba, ¿por qué no vamos a una mediación con ellos para juntarnos? Porque a la Argentina sí le interesa desarrollarse. Entonces, que nosotros tengamos la apertura del mercado colombiano para nuestros productos, a nosotros nos conviene. A nosotros nos conviene totalmente. O sea, por eso decía que muchas veces cuando se mete una cuestión ideológica o dogmática en las relaciones internacionales, tenemos estos problemas. O que somos nosotros proteccionistas y ellos son liberales o libre comercio. Yo creo que hay que ver los errores. Yo creo que ahí hay un problema a lo mejor de precio, ¿no? Hay un problema de intercambio. Le pongo un ejemplo para mí que nos pasaba con Ecuador, que Ecuador compraba pescado de Tailandia. Nosotros producíamos el mismo tipo de pescado. Entonces yo lo llamo al canciller ecuatoriano y le digo, pero ¿por qué no nos compras a nosotros en lugar de comprarle a Tailandia? Bueno, pero ustedes no me compran banana y ustedes no me compran esto. Entonces, en el intercambio comercial de los países siempre hay un toma y daca que tiene que ver. Y yo creo que ahí en Colombia puede pasar eso. De todas maneras, yo creo que tiene que comunicarse con la agencia de inversiones, sería muy bueno, porque ahí le van a ofrecer un panorama y si hay que destrabar algo, se destraba. Las áreas económicas comerciales de todas las embajadas tienen que trabajar en eso. No es una opción o un favor que le hacen a usted como intendente. Están obligados a pelear por el mercado argentino. Y por ahí usted puede colocar producción de Bulnes en Colombia, porque ellos solamente esperan otra cosa que nosotros sí le podemos dar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí posición por posición, nicho por nicho, hay que ir construyendo el comercio exterior. Así se construye. Es trabajoso. Cuando uno acomoda una pieza, se le desacomoda otra, pero yo creo por ahí va nuestro crecimiento. Bueno. Senadora Goodrich, que sea sintética, por favor. Una pequeña... Felicitaciones, Eduardo, la verdad que brillante. Y como vos decís, realmente si no definís el modelo de país, no podés avanzar, sobre todo en las obras de infraestructura que requerimos para ese desarrollo que vos planteás. Una obra, cuando hablabas del norte y de las relaciones con Bolivia, Paraguay, etc., se me ocurría cómo, porque la Cancillería tiene, no sé si es una dirección o algo, que se ocupa del Bermejo. Una obra que desde la época de los jesuitas está pendiente en la Argentina. Y para los sectores más postergados que están en el norte argentino, los sectores de Salta junto a Formosa, toda esa zona, sería fundamental el desarrollo de esta obra, que saldría llegaría hasta el Paraná y mejoraría todo el proceso de la hidrovía, requeriría menos mantenimiento de la hidrovía. Digo, es una obra que desde todo punto de vista es esencial. ¿Cómo lo ves desde la Cancillería? ¿Qué está desarrollando la Cancillería en este sentido? Porque creo que tiene una dirección, creo hay algo que trabaja sobre el Bermejo. Sí, Liliana, está la comisión trinacional. Ah, ¿no? Exactamente, que yo hoy concretamente no sé lo que está haciendo, cuál es la actividad que hoy desarrolla esa comisión. Le puedo contar lo que es mi experiencia. Nosotros, la canalización del Bermejo es un proyecto que es vital para el desarrollo
del noreste argentino, y usted sabe que hay 2 proyectos de canalización, ¿no? Que hay uno que integraba Salta, Formosa, y otro que agregaba nuestra provincia, mi provincia, Santiago. Claro, sí, sí, sí. El famoso canal Portillo, el proyecto Portillo. Bueno, sale por Santa Fe. Claro, sale por Santa Fe, exactamente. Sale por Santa Fe. Ahora, yo lo que noté durante mi gestión es que nosotros no teníamos la misma visión que Bolivia y Paraguay. Mientras nosotros queríamos que el bermejo, en lugar de que sea un problema, sea una solución, yo veía mucha actitud de tanto de Bolivia como de Paraguay solamente de administrar, solamente de evitar inundaciones y nada más. Y en los últimos años venía mucha contaminación desde Bolivia, muchísima contaminación. Que aquí hay una falta de coincidencia de cómo manejar el recurso. Eso es lo que yo he visto. No te puede traer otra pampa húmeda en el norte, digo, es... Totalmente. Ahora pero que para viene, como vos decís, totalmente. De la, no solo de la canalización, sino del riego, de todo lo que puede traer todo eso, bueno, requeriría un financiamiento especial, que eso el Banco Mundial o el BID podría ocuparse. Sí. Y hay un organismo que yo rescato mucho, para mí es uno de mis preferidos, que es la Corporación Andina de Fomento. Claro. Es muy bueno, es muy buen banco porque es un banco destinado al desarrollo. Tiene equipos técnicos de primera línea, equipos técnicos de primera línea. Lamentablemente para este proyecto, diputada, necesitamos el apoyo de Bolivia y Paraguay. Necesitamos en el manejo de ese recurso, incluso para la canalización necesitaríamos, porque tiene que ver con los volúmenes de agua, con la administración del río, y hoy es tripartita, y yo siempre vi que había una actitud más burocrática que otra cosa. Perdone la intromisión, embajador, sí. No corresponde, sí, pero por favor. el tema es tan importante que yo le sugiero en 2 palabras que la convoque a la diputada Cristina Guzmán, que trabajó mucho y le dieron muy poca bolilla e hizo un trabajo muy, muy importante. Acá termino, gracias. Perfecto, cómo no, Daniel, por supuesto. Diputada Ana Kessler, ¿quiere hacer una consulta? Siempre la pelea con el micrófono. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, señor embajador, por su excelente exposición. Realmente ha cubierto todos los puntos de nuestro interés. Y quería mencionarle algo. Cuando usted menciona el tema del perfil productivo y de un mapa productivo para la nación, que primero debería implicar, a mi criterio, un trabajo más conjunto entre lo que hoy sería el área de producción, en otro momento el área de economía, con la Cancillería. La Cancillería es un ministerio muy importante y que puede ayudar a desarrollar productivamente, culturalmente, a todas las provincias, municipios y, bueno, y a todo el país. Muchas veces lo que nos pasa, y esto lo sé por mi experiencia con las pymes, es que a veces se hacen misiones y demás, se trata de contestar algunos pedidos, pero lo que sucede normalmente es que la pequeña y mediana empresa no tiene la oferta necesaria para los pedidos grandes que vienen del exterior. Estaba pensando en el ejemplo del pan de Nueva Zelanda. Probablemente Nueva Zelanda unió a varios productores de pan, como en algún momento existieron acá los consorcios de exportación, que tenían algunos beneficios impositivos y demás, que permitían hacer consorcios justamente cuando se detectaba un nicho,
porque las pymes generalmente no pueden garantizar entrega en tiempo y forma y en la cantidad que se le demanda. ¿Cuál es su opinión respecto a esta propuesta? Sí. Diputada, muchas gracias. Yo también la conocía de su actuación porque yo entraba en la Cancillería y la conocí a usted fue más de una vez porque usted lo conoció mucho a Daniel Castrucho, que fue mi primer jefe. Así es. Un excelente jefe, fue mi primer jefe que tuve, un excelente. Mire, yo creo que lo que usted dio en la tecla, porque cuando yo hablo de la relación con China y todo lo que nos ofrece China, ¿no? La necesidad de garantizar stock, ¿no? Porque si nosotros nos comprometemos a un intercambio con China en la que nosotros vamos a exportarle alimentos, ¿no? Ellos tienen que tener la tranquilidad de recibir, ¿no? Y si nosotros no le podemos garantizar el stock, nos convertimos en un socio poco confiable. Les cuento una anécdota. Mi primer encuentro con el vicecanciller chino, que nos llevábamos muy bien porque era el momento de la firma de la relación asociativa integral y recién se estaba construyendo una relación mucho más profunda con China. Me dice, mira, olvídate todo lo que nosotros hablemos de las cuestiones políticas. La única preocupación que tiene el gobernante en China todos los días cuando se levanta es cómo darle de comer a 1.500 millones de personas. Es lo único que se preocupa. Entonces, usted nos tiene que garantizar que los que nos comprometemos, que usted se comprometen a enviarnos, esté. En el momento que acordamos que esté ese alimento en China, tiene que estar. Porque nosotros dependemos, la alimentación de nuestra gente depende de lo que los países como la Argentina nos provean. Y eso es un problema importante que yo creo que ahora la Cancillería ha tomado una excelente iniciativa, que es el Consejo Público-Privado. Es un consejo en donde se están integrando cámaras de todo el país para que juntamente con la Cancillería busquemos mercados, pero vamos a buscar mercados y los vamos a encontrar con la parte privada trabajando en sociedad. Entonces vamos a ganar mucho tiempo, porque va a haber una relación diaria prácticamente integrada en la acción de la Cancillería, de las cámaras del interior. Entonces, cuando un agregado comercial en el exterior encuentra un nicho de mercado, ese consejo va a poder radiar ese pedido por todos lados y ver si nosotros se pueden armar esos consorcios de exportación y podemos garantizar eso. Lamentablemente la Argentina no tiene buena fama en eso, ¿no? Porque muchas veces el primer embarque sale bien, el segundo bien, pero el tercero ya no. Entonces, está el Estado para garantizar que eso pase, y es un trabajo un poco artesanal, Ana, de buscar nicho por nicho, producto por producto, ¿no? Y ayudar desde el Estado. También es cierto, y esta es una opinión personal mía, nosotros nos equivocamos muchas veces cuando va la Cancillería al interior del país, explica cómo se exporta y nos vamos. Yo creo que hay que acompañar al pequeño productor hasta que por lo menos haga la primera exportación. Es cierto. Porque el pequeño productor no sabe, se tiene que meter en el mundo de la aduana, en el mundo de los despachantes, qué es un precio CIF, qué es un precio FOB, las características del mercado, todos los usos y costumbres del comercio internacional. Bueno, una vez que hace la primera exportación y ve que recibe dólares, yo creo que ya ahí ya el Estado puede dedicarse a otro. Pero falta un acompañamiento cercano al pequeño productor. Y nosotros sí tenemos la capacidad de hacerlo. Sí, gracias, muchas gracias. El diputado Per es la última consulta y el diputado Per estaría cerrando la ronda de consulta. Muchas gracias. Muchas gracias. Le pido que sea sintético, diputado, por favor. No lo escuchamos. Quiero decirles primero que se puede cobrar impuestos por productos y se puede, pero lo que usted habla de precios es impuestos. Este es un país de impuestos. No podemos sacar impuestos. Bueno, produzcamos lo que no producimos sin impuestos. Total, igual, como no lo producimos, tampoco cobramos impuestos. Hablan del Atlántico Sur. Hubo una sugerencia el otro día. Más allá de la zona económica exclusiva,
Podemos mandar barcos nosotros de pesca, como los mandan de China, nosotros lo tenemos mucho más cerca para mandarlo. Y mandémoslo, saquémoslo los impuestos de encima. No nos preocupemos por el Bermejo. Tenemos el Atlántico para poder comunicar a mi provincia, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, con todo el resto del país, si queremos por barco. Por lo menos tendríamos la mitad, ya hasta Buenos Aires, por vía marítima. No lo hacemos, no lo hacemos. De diagnóstico, nos pasamos el día hablando de diagnóstico. ¿Por qué no exportamos palabras? Nos vamos a volver multimillonarios. Es la mejor exportación que podemos tener. Después estamos hablando sobre posibilidades logísticas. No nos preocupamos para nada. La vía fluvial, que Liliana hizo bien hincapié en que nos introduce a todo el norte del país a partir de ahí, la tienen los paraguayos. Ahora no tenemos barcos con bandera argentina en el río Paraná. Pero sí sabemos cuáles son nuestros problemas, pero lo peor es que sabemos cuáles son nuestras soluciones. Eduardo, lo escuché y realmente yo admiro a la Cancillería. Dentro de nuestra burocracia es de los mejorcitos. Por supuesto que hay buenos, malos y regulares. Conozco unos diplomáticos que se los regalo. Algunos ya se murieron, así que por suerte no los tenemos más. Pero se lo digo sinceramente. Y cuando yo he visto lo que ha sido nuestra Cancillería en la Segunda Guerra Mundial, me da vergüenza. En un mundo donde se mataba a la gente, acá lo único que estaban preocupados en nuestras embajadas es si se recibían la plata para los sueldos el fin de mes. Y yo he visto diplomáticos de países europeos inclusive que se jugaron enteros, hasta un cónsul japonés en Kaunas se dedicó a salvar vidas. Un cónsul japonés. Pero yo lo que quiero decirle, y esto sinceramente, es que sabemos cuáles son nuestros defectos. Apuntemos de una vez por todas a que hagamos las cosas como las tenemos que hacer. Ahora tenemos un gobierno que tiene muchas posibilidades. Bueno, yo soy el partidario de este gobierno, pero no tiene importancia. Es decir, no viene al caso, el gobierno de todos. Y ha hecho cosas buenas y si quiere también los críticos. Pero vamos a hablar de las cosas que ha hecho buenas y que puede hacer, que es juntar a tres partes, que son los patrones, los empleadores, los empleados y el propio Estado para combinar. Y tiene mucha confiabilidad este gobierno en ese aspecto, porque es parte de nuestra naturaleza doctrinaria. Bueno, deberíamos usarla para llegar a combinar de alguna manera que en materia de salario podamos combinar la cosa como para que podamos tener por calidad y precio competitividad en cualquier lugar del mundo. Y para eso también tenemos la embajada, que nos manden la lista de todo lo que se compra en ese país para que nosotros con precio y calidad podamos competir con ellos. Y arranquemos de ahí, pero arranquemos de lo que quiere comprar el mundo, no lo que queremos fabricar nosotros por el precio que se nos cante la gana. Porque seremos muy importantes, pero no tanto como para eso, como para creer de que somos los dueños. Y el otro problema fundamental que quiero destacar es que tenemos que combinar los ministerios. Es cierto, podemos tener el mejor Ministerio de Relaciones Exteriores, pero solo no puede hacer este trabajo que es crecer. Si no crecemos, no hay posibilidad realmente para el futuro. Estamos al borde del abismo. Estamos bailando lo más tranquilos al borde del abismo. La verdad es que estamos bajando nuestro Producto Bruto constantemente. Y mucho más de lo que están bajando otros por la endemia. Mientras otros bajan en un porcentaje, nosotros bajamos en el doble. Esto son datos, son cifras, porque el otro problema que tenemos es confundir realmente el discurso, el verso con la realidad. Bueno, basémonos en los hechos concretos, no engañemos más a nuestra propia conciencia. Y yo planteo esto porque de pronto me encuentro con alguien de la diplomacia que recién conozco y me parece un flor de tipo. Y yo la verdad que he conocido gente de la diplomacia que me enorgullezco. Debe ser usted también por ser santiagueño, esto ayuda. Si es del interior siempre va a ayudar un poco. Perdone que tire un poco para el interior, no voy a ser tan exagerado de decir que todo lo bueno está en el interior y todo lo malo está en la capital. Y lo dejo y lamento haberlos entretenido tanto. Pero vayamos a las cosas. Sí. Diputado, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Sabe que lo que falta, y es verdad, nosotros si exportamos palabras nos desarrollamos en 5 minutos. Pero el problema es que precisamente nos falta consenso político para estar de acuerdo en un determinado camino.
El camino que yo planteo hoy es un camino, es una lucha que viene prácticamente de los años 40, 50, ¿no? Con la primera industrialización de la Argentina. Y yo creo que después faltó fuerza política y faltó consenso para llevarlo adelante. Eso por un lado. Y otra cosa muy importante que usted dijo, no podemos trabajar los ministerios como compartimentos de estanco. Ya el mundo ya no trabaja así, ya no se trabaja así. Diputado Rollero, está la senadora Müller, quería hacer un pequeño comentario antes de su cierre. A la canciller, cómo no, adelante, canciller. No, yo quiero agradecer al embajador, realmente ha sido muy enriquecedora su charla, todo muy bien, hasta que comenta que llevaría a sus alumnos como viaje de egresados a San Juan para ver si es conciliable la explotación minera con el medio ambiente. No es momento, ni lo vamos a discutir ahora, embajador, discutir no es, charlar, dialogar, pero cuando termine este tema de la pandemia, de la cuarentena, supongo que usted está hablando más hacia fin de año de llevar a los alumnos. Sí, lo permite la pandemia. A ver si nos podemos encontrar a tomar un café y charlaríamos del tema, un tema que nos preocupa, porque no es solamente si es conciliable la explotación minera con el medio ambiente, sino también que tenemos que ver si es conciliable con el ingreso económico al país de la explotación que se hace en la minera. Entonces, no quiero traer el tema ahora, menos a esta hora que ya son las 8 de la noche, pero sí tomaríamos un café en algún momento y podríamos charlar del tema. Muchas gracias, embajador, por su presencia. Diputada, yo le ofrezco algo más. Yo le ofrezco que usted, si usted se anima, quiere que les hable a los chicos del ICEN, a los futuros diplomáticos, y que plantee su punto de vista. ¿Cómo no? Si usted me lo dice con tiempo, lo arreglamos, con mucho gusto. Me gustaría que les brinde, porque yo lo que quiero es que escuchen las diferentes voces, más de este tema que creo que en la Argentina nos falta tratar estos temas, no se ha tratado suficientemente. Sí, claro que sí. Ustedes tienen actualmente un embajador nuevo, que fue un gran guerrero y un gran luchador contra el tema de la explotación minera de San Juan. Usted sabe de quién estoy hablando. No tiene pertenencia a mi partido, pero usted sabe de quién estoy hablando. Sí. Diputado Rollero. ¿Se escuchan? Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, Eduardo, lo mío muy corto, te vas a despedir el presidente del círculo, Chicho Basile, solamente para decirte brillante, lo tuyo, por la paciencia, por la respuesta y por el nivel, ha jerarquizado la tribuna del círculo del Yeri con tu presencia. Magnífico, brillante, quería felicitar a amigo y les pido a Basile, nuestro presidente del círculo, y quiero agradecerle a todos los presentes, a las señoras legisladoras, a los señores legisladores, a los señores estudiantes, a los embajadores, a los intendentes, a todos los presentes, por acompañarnos, que realmente es una jornada magnífica. Así que le pido a Basile que te salude y le agradezco a todos. Y a vos muchas gracias Humberto, muchas gracias. Diputado Basile. Habíamos solucionado todo y había quedado anunciado. Ya hasta la Cámara recuperé, miren el empuje que le ha puesto el embajador, que ha venido con toda la sangre para motivarnos. ¿Se escucha mal, diputado? Estaba diciendo que ha venido con toda la sangre que nos ha hecho empujar y que el círculo tenemos que trabajar en conjunto por toda la cantidad de diputados y senadores en mandato cumplido que todavía tienen esa savia caliente en la sangre de querer seguir colaborando por el bien común. La Argentina necesita toda la elaboración de estos focos, tanto como de la minería sustentable, como de la pesca, como de la cuestión agrícola, y nos haría falta hacer un convenio con ustedes para trabajar en conjunto con la Cancillería, porque podemos servir de lazo en nuestra calidad de comisión pluripartidaria, donde están todas las ideologías, pero que nos reúne
a una Argentina que necesita salir del pozo con trabajo y producción. Así que la invitación de café la extendemos para cuando podamos estar juntos a un churrasco, y esto lo vamos a hacer en el círculo, lo vamos a invitar para trabajar en conjunto. La idea de Lieri y de Humberto ha sido muy buena, como de costumbre. Y fíjese que tenemos gobernadores con el empuje que casi se lleva todo por delante. El embajador, también fue embajador, el gobernador Néstor Pérez. Con esa sangre y el contagio del conocimiento de los jóvenes de las universidades y la experiencia de la política, estoy seguro que la Argentina va a salir mucho más rápido de lo que muchos estiman. Un millón de agradecimientos, le voy a pedir mil disculpas por la falla tecnológica y sus últimas palabras de esta reunión, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Humberto, gracias a todos los señores legisladores que estuvieron, al público que tuvo la paciencia de escucharme, y le ofrezco desde ya una actividad conjunta entre el ISEN y el Círculo de Legisladores y el IERI. Firmemos un convenio si es necesario, pero me gustaría que los futuros diplomáticos escuchen toda la sabiduría y la experiencia que tienen ustedes. Para mí sería muy importante. Así que ofrezco esa posibilidad y que de esta charla nazca algo productivo también. Eduardo, hay una pregunta, pero esto me la acaba de decir Dieguito, empieza la pregunta. Por favor, hay una pregunta que hace muchos jóvenes universitarios que están escuchando. Y leer la pregunta, por favor, Diego. Sí, por favor, antes de cerrar, y preguntar por el concurso de ingreso de este año del ISEN. Bueno, esa es la pregunta más difícil que me hicieron en toda la semana, no en esta charla, en toda la semana. Está todo listo para hacer el llamado a concurso, está todo predispuesto para rendir el concurso en la Cancillería. Lo que nosotros necesitamos es la libertad de circulación de todo el país, en todo el país. Porque yo no puedo, es un concurso presencial, tenemos que estar presentes en la Cancillería para rendir los exámenes, por lo menos gran parte de los exámenes. La otra parte se puede rendir en el interior. El problema es que hasta que no haya libertad de circulación, no podemos hacer el llamado a concurso, porque no están abiertos los vuelos, entonces alguien de Córdoba no va a poder venir a rendir en Buenos Aires, alguien de Bahía Blanca tampoco, o alguien de Chubut o de Santa Cruz o de Catamarca no van a poder venir a rendir porque hoy están cerradas, las provincias están cerradas, estamos aislados. Entonces, hasta que no se decrete la libertad de circulación, no vamos a poder llamar al concurso. Pero les quiero tranquilizar diciendo que está todo preparado, está el llamado ya listo a la firma del canciller, apenas haya libertad de circulación se va a rendir. Y si es necesario, se hará el concurso durante el verano, durante febrero, marzo, pero el concurso lo queremos hacer de todas maneras. Así que vamos a hacerlo apenas se abra la actividad, porque es necesario la presencialidad, no lo podemos hacer por cámara, porque el primer examen es un examen psicológico y no se puede hacer por Zoom, así que es necesario la presencia del concursante en la Cancillería. Cuando eso esté, cuando lo podamos hacer porque hay libertad de circulación, se va a llamar al concurso y lo vamos a hacer aún en tiempos complicados como puede ser enero o febrero, pero está toda la voluntad para hacerlo. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Un aplauso para Eduardo.